Les voy a presentar a mi invitado del día de hoy. Él es Daniel Luna, es investigador del siglo XX del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, y con él vamos a platicar sobre el contexto de este halconazo de 1971, en donde el estado de Nuevo León fue el epicentro de este gran suceso. Las y los jóvenes pedían autonomía universitaria, pedían mayor democracia en la elección de los jefes de carrera y también de los rectores de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero ¿qué más sucesos acompañaron este evento? Vamos a conocerlos. El 10 de junio de 1971 inicia el 2 de octubre de 1968. Es una de sus consecuencias. O sea, después de la matanza de Tlatelolco, el Estado tenía muchas responsabilidades, había asumido la culpa el presidente Díaz Ordaz. Recordemos que en su informe presidencial él asumió la carga histórica, política, social, no sé qué tantas cosas dijo, pero él se echó la culpa a sí mismo para limpiarle el camino al candidato presidencial que había elegido, que era Luis Echeverría. Luis Echeverría era el secretario de Gobernación, entonces él también tenía parte de culpa en la represión, mucha culpa en la represión del 68. Por otro lado, los estudiantes, el movimiento estudiantil no terminó en el 68, sino que se reinventó, sobre todo en diferentes universidades del país. Los estudiantes asumieron el ejemplo de los capitalinos, de los universitarios, de los politécnicos, y ellos también empezaron a luchar por procesos democráticos al interior de sus escuelas y empezaron a exigir la autonomía respecto al gobierno de sus estados. El gobierno, los gobernadores les gustaba entrometerse mucho en las universidades, dirigir la política en las universidades por medio de cuerpos políticos propios. Y obviamente ellos eran los que decidían quiénes eran los directores de las escuelas, de las preparatorias. Entonces no existía la autonomía en las universidades estatales. En estos años, del 68 al 71, en diferentes universidades del país, los estudiantes, junto a los trabajadores y maestros, organizan movimientos para luchar por la autonomía. Y uno de ellos es en Nuevo León, en la Universidad de Nuevo León, se inició una pugna estudiantil. Incluso las autoridades de la universidad apoyaban a los estudiantes, hasta que el gobernador Elizondo cortó de tajo este proceso e impuso a un rector que era contrario a los intereses de la autonomía y que trató de terminar el movimiento estudiantil, la dinámica, la militancia de estos estudiantes. Muchos de ellos tenían preocupaciones políticas más allá de la autonomía, pertenecían a diferentes agrupaciones políticas. Entonces, la autonomía era un primer paso para convertir a la universidad en un lugar más autogestivo, ¿no? Recordemos que también las universidades, al igual que el sistema político mexicano, eran instituciones donde privaba el autoritarismo, ¿no? La imposición de las conductas, ¿no? El control de la conducta social del estudiantado. Entonces, eran instituciones que también impositivas, y los estudiantes tenían el ejemplo del 68 y ellos también querían tener opinión, voz y voto en los consejos universitarios, por ejemplo, y querían también combatir la corrupción, porque en estas universidades también había muchos actos de corrupción y los estudiantes se daban cuenta de ello. Entonces, se empezó a generar un movimiento estudiantil que estaba criticando estas cuestiones, ¿no? Comprender el tema de la Guerra Fría es básico para entender estos movimientos de 1971, cómo operaban los gobiernos y sobre todo cómo hacían para mitigar todas estas luchas estudiantiles. Vamos a conocerlo. La Guerra Fría y los postulados de la Guerra Fría fue la gran excusa, la gran herramienta que utilizó el Estado mexicano para justificar todos estos actos autoritarios. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, el presidente Miguel Alemán llega a ocupar el poder en 1946, y él es el encargado de instrumentar todas estas nuevas políticas que responden a las preocupaciones de la Guerra Fría. Efectivamente, en su sexenio, la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales empieza a dirigir a sus agentes
a estos organismos políticos, al Partido Comunista, pero no nada más al Partido Comunista, también a los lombardistas, empiezan a vigilarlos de manera cotidiana, a los líderes sindicales también empiezan a perseguirlos, empiezan a perseguir a todas las disidencias políticas y sociales, acusándolos de comunistas o bajo esta herramienta de que son comunistas. Es una gran estrategia del Estado mexicano, porque a través del comunismo, el Estado mexicano, los presidentes en turno van a justificar la represión y van a evitar que nuevos actores sociales y políticos levanten la mano y quieran opinar en la arena pública y que manifiesten su inconformidad. Lo que el Estado mexicano teme es el surgimiento de nuevos actores sociales y políticos que cuestionen el rumbo que ellos están imponiendo a la economía, a la política, a la sociedad. Entonces, como son tan temerosos de estos nuevos actores sociales, porque incluso los argumentos que tienen estos actores sociales son argumentos de peso. Ellos están exigiendo la participación política precisamente de estos sectores, en los hechos están exigiendo la participación de la sociedad en la política. Es la definición básica de la democracia. Ellos estaban exigiendo entonces la democracia, la apertura de los espacios y que el Estado dejara su autoritarismo de lado. Entonces, al acusarlos de comunistas, pues justificaba la represión. Y esto pasó con líderes obreros, pasó con líderes campesinos, pasó en diferentes lugares del país, pero también pasó en la capital. Y en el movimiento estudiantil, dentro de las universidades siempre ha habido un sector estudiantil que es activo, que es militante, que está politizado. Entonces, esos pequeños sectores fueron acrecentándose a lo largo de los 60s, ¿no? Los estudiantes fueron politizando a otros estudiantes hasta que surgieron corrientes políticas de importancia en la Escuela Superior de Economía, en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Escuela entonces de Ciencias Políticas y Sociales, pero también en diversas escuelas del Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Los estudiantes empezaron a tener preocupaciones políticas y eso obviamente puso nervioso al Estado mexicano, que implementó todo un operativo de espionaje, ¿no? Incluso abrieron una carpeta que se llamó el Movimiento Estudiantil, una carpeta especial. Obviamente trabajaron en el 68 y también están activos en el 71. El Estado, en los días previos a la manifestación del 10 de junio, el Estado envió agentes secretos a que se infiltraran en las asambleas estudiantiles y que fueran a las diferentes escuelas de la universidad a espiar a los estudiantes y a notificar cuáles eran las acciones que estaban haciendo, qué era lo que estaban haciendo, cuáles eran las consignas que estaban utilizando, cuáles eran, qué tipo de panfletos, qué tipo de hojas volantes estaban realizando. Los agentes incluso transcriben los mensajes que los estudiantes hacían en estos volantes. Pero lo que nunca informaron los agentes, porque no lo había, nunca informaron que había grupos violentos en la universidad, por ejemplo. Nunca informaron que estaban preparando bombas Molotov, por ejemplo. Nunca informaron que los estudiantes estaban apelando a la violencia, porque no estaban haciendo eso. Si uno lee los documentos que vamos a publicar en esta antología documental, se puede dar cuenta que los estudiantes estaban organizando una marcha pacífica, legítima y no violenta. Entonces, también queda muy claro que hay una coordinación, que hay una colusión entre autoridades, entre la Secretaría de Gobernación, entre el Departamento del Distrito Federal, entre la Secretaría de Tránsito, los granaderos, los policías, están coludidos y están actuando de manera coordinada contra los estudiantes. Les están tendiendo una emboscada y los agentes están informando periódicamente, cada 20 minutos, cada 30 minutos, cómo van las cosas. Se los están haciendo saber a sus superiores y están informando que efectivamente los estudiantes están cayendo en esta emboscada preparada por las autoridades. Y eso lo develan muy bien los documentos propios de la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales que estamos publicando en esta antología documental. Sin embargo, es bien cierto esto. Son movimientos pacíficos. Hay que entender que el movimiento estudiantil del 68 fue un movimiento completamente ciudadano, pacífico. La violencia provino del Estado.
los documentos que estamos publicando nosotros también evidencian que el movimiento estudiantil previo al 10 de junio, a la manifestación, era un movimiento pacífico. Sus consignas eran reforma educativa, eran cuestiones de presupuesto en las universidades de los estados, era una cuestión de la libertad a los presos políticos. No había armas, no había ningún tipo de violencia. La violencia vino del Estado, provino del Estado, y entonces lo que pasó en los años posteriores sí puede pensarse como una repercusión de esta violencia. La violencia genera más violencia y, por desgracia, esta violencia del 10 de junio convenció a muchos estudiantes, no a todos, pero sí convenció a muchos estudiantes de que la violencia era el único camino, y se unieron a guerrillas urbanas y se unieron también a movimientos guerrilleros en el campo, pero no fueron todos. También hubo muchos sectores de estos estudiantes que se fueron a trabajar a los sindicatos. Muchos también se convirtieron en maestros de las nuevas generaciones. Muchos se dedicaron a la política, a la literatura, qué sé yo, ¿no? Caminaron por diversos rumbos y, y conocieron diferentes oficios, pero sí hubo un sector importante de estos estudiantes que desencantados del Estado, ofendidos por la muerte de sus compañeros, de sus hermanos, pues se unieron a las guerrillas. Y lo que sucedió fue una década de violencia política y social, en donde hubo muchos desaparecidos, hubo desapariciones forzadas, hubo torturas, hubo represión, los sótanos del poder, ¿verdad? Hubo violencia de Estado. Vamos con nuestra sección ¿Verdad o Mentira? Queremos saber si el gobierno se alió con la prensa para poder ofrecer nuevas narrativas en torno a 1971. ¿Será verdad o mentira? El doctor Alberto del Castillo es experto en investigación fotográfica, hemerográfica. Incluso él tiene un ensayo sobre el movimiento estudiantil de 1968, en el que también hizo un análisis de las fotografías, el uso de las imágenes en los periódicos, porque una fotografía tiene múltiples interpretaciones debido a su contexto, ¿no? Es lo que nos explica el doctor Alberto del Castillo. Y entonces muchas de estas fotografías del 68 fueron utilizadas o fueron contextualizadas culpando a los estudiantes de la violencia. Entonces, imagínate qué fuerte es esta cuestión. El Estado llega, los reprime, los golpea, los reporteros gráficos toman fotografías y desde las oficinas del propio periódico imponen los pies de foto, imponen la manera en que deben ser leídas esas fotografías por el gran público, y imponen una versión de la historia, imponen una versión desde el poder, ¿no? Porque también lo que nos habla Alberto del Castillo es que pues muchos de estos directores de periódicos estaban coludidos con el poder o no ejercían un periodismo crítico, libre, independiente, sino que vendían su silencio, como parafraseando a la novela de Enrique Serna, eran vendedores de silencio. Decían lo que le convenía al régimen, callaban lo que no le convenía, callaban las represiones, mentían sobre los números de heridos, de muertos. Entonces hay un manejo de la información muy evidente en las fotografías y en esta investigación que nos ofrece el doctor del Castillo. También hay un análisis de cómo se usaron estas imágenes para tergiversar la historia.
¿Qué nos deja esta memoria histórica para el mundo y por supuesto para la sociedad mexicana? Una memoria que tiene las narrativas impuestas por el gobierno, por otro lado se hacen investigaciones de personas que estuvieron ahí presentes en este momento tan importante de la historia, y después se hace un repositorio sobre los testimonios de personas que tal vez no estuvieron directamente involucrados, pero que por supuesto sintieron todo este movimiento y este fervor que se declaró en 1971. ¿Qué significa esto para la historia actual? Vamos a conocerlo. Desde el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, nosotros proponemos recordar, conmemorar este episodio a través de investigaciones históricas. Queremos acercarnos a su historia y acercarnos de una manera profesional, académica, bien acabada, ¿no? Investigada, o sea, una investigación completa. Entonces, nosotros empezamos a trabajar esta antología documental con un corpus que encontramos en el AGN, que también está en el M68, en la página del M68, y en este corpus son los informes de los agentes secretos, de los agentes de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, que fueron informando del desarrollo de las asambleas estudiantiles que fueron las que tomaron la decisión de llevar a cabo la manifestación. Entonces, nosotros proponemos conmemorar el 10 de junio con historia, conociendo estos documentos que han sido pues muy oscurecidos, que no están tan trabajados. Efectivamente, la historia del 10 de junio de 1971 no está tan trabajada como la del 68. Entonces, nosotros proponemos un acercamiento desde tres ópticas distintas. Uno es este acercamiento a través de la antología documental con documentos de la Dirección Federal de Seguridad y de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, pero que también rescatan las versiones posteriores al acontecimiento. La primera versión oficial, cómo se fue construyendo a través de las declaraciones de los funcionarios, hasta llegar al enfrentamiento entre el presidente y el regente capitalino. Queremos contar esa historia a través de notas periodísticas, también a través de los informes de estos agentes que también estaban en la universidad y también estaban notificando cuáles eran los planes de los estudiantes a futuro. En algún documento, el agente escribe que en la universidad hay una pinta que dice: quien siembra terror cosecha revolución. Entonces ya se está avisando que los estudiantes están muy, muy enojados y están muy, muy ofendidos por la represión y por el asesinato de sus compañeros. Entonces, todo esto lo conocemos a través de los documentos, de notas de prensa que estamos rescatando. Incluso también tenemos un apartado en donde hay comunicación, hay unos telegramas que son enviados desde la Embajada de Estados Unidos al Departamento de Estado, en donde se habla del entrenamiento que van a recibir miembros de este grupo paramilitar, los halcones, ¿no? Entonces, los documentos mismos producidos por el Estado, prueban la existencia de este grupo paramilitar, que en las primeras versiones del Estado se negó su existencia, se dijo que eran parte de los mismos estudiantes. Bueno, 50 años después, y desde una misma institución del Estado, estamos publicando estos documentos que niegan esos acertos y que prueban que los halcones son una organización paraestatal, paramilitar. También buscamos un afán didáctico. Entonces empieza la sección de Nuevo León con algunos documentos del conflicto entre el rector y la comunidad universitaria con el gobernador. Después vienen los días previos al 10 de junio. Después, en otro sector, viene un informe que es muy interesante, porque en este informe viene detallado minuto a minuto las acciones que iban sucediendo, ¿no? Las acciones que se iban concatenando. Los halcones llegaron por Sor Juana a las 5:40 de la tarde, empezó la masacre a las 5:55, hay reporteros heridos a las 6:20, o sea, hay todo un seguimiento de
de estos agentes y que están informando minuto a minuto qué es lo que está pasando, cómo va la represión, cómo van las acciones. Entonces, eso es una evidencia también de que el Estado estaba informado y de que sabía que había un acto de represión, que incluso él lo había instrumentado y, y se da cuenta, ¿no? de lo que están haciendo los estudiantes después de la represión, ¿no? Si, se fueron intentaron hacer un mitin, por ejemplo, en el Monumento a la Revolución, después de la matanza, intentaron reorganizarse y ahí mismo fueron atacados otra vez por los granaderos. Eso también da cuenta este informe, ¿no? También va a ir y los agentes siguen a los estudiantes a Ciudad Universitaria para ver qué pasa, ¿no? Para espiarlos y para informar de sus reacciones. Después, en otro apartado viene una investigación hemerográfica en donde damos cuenta de las reacciones de diferentes sectores de la sociedad mexicana. ¿Qué dijo, por ejemplo, el obispo Méndez Arceo en su homilía dominical sobre esta matanza de estudiantes? Porque hubo muchas voces que protestaron, ¿no? Muchas voces que reprobaron esta acción de violencia y que censuraron a las autoridades. Por eso mismo Echeverría tuvo que implementar una segunda versión de los hechos y tuvo que culpar veladamente al regente Martínez Domínguez y a Flores Curiel, que era el jefe de la policía capitalina. Y bueno, la otra parte, pues son estos documentos provenientes de instituciones de Estados Unidos que también hablan de los halcones y que también están ahí señalando que son entrenados por el Estado y que son parte del Departamento del Distrito Federal, que están en la nómina del Departamento del Distrito Federal y que son un cuerpo represivo. ¿Sí?